Thomas Hobbes, la razón se podría entender como esa suma o sustracción. Él lo entiende como el cálculo, ya que es la adición o sustracción del mismo conocimiento, entendiendo que el hombre une o separa, complejizando y simplificando el conocimiento para su entendimiento. Aquí es donde pues nosotros categorizamos por nuestros propios medios ese conocimiento y significamos para dar a entender a los demás ese conocimiento. De acá parte pues el uso y su finalidad, donde pues no se espera saber la verdad del mismo conocimiento en el sentido de la conclusión que estoy viendo, sino es ver el inicio, el proceso y el fin del mismo, y no limitarse como a sesgarse y a ver solo la conclusión o el fin del mismo. Por ejemplo, nosotros el escritorio lo vemos como un objeto, ese es un símbolo el cual ya está consensado y ya se puede entender como escritorio, pero para entenderlo nosotros necesitamos ver el fin, el proceso y pues el inicio del mismo. Es así como Thomas Hobbes entiende la razón, y es por medio de la palabra o del lenguaje que nosotros le damos el sentido a los mismos símbolos o al mismo conocimiento y el mismo significado. Entonces es así como Thomas Hobbes llega aquí y separa en lo que es el valor o nosotros como le damos el valor a entender que por medio del pensamiento o de la razón vamos a entender ese contrato, ya que si nosotros no le damos un sentido, un valor a ese contrato, no va a servir de nada. Entonces, para entender el contrato tenemos que empezar a entender lo que es el estado natural desde Thomas Hobbes. Entonces, el estado natural del ser humano para Thomas Hobbes es esa igualdad frente a su estado físico y mental, donde pues el ser humano no busca su propia autoconservación, y es así como llega esa desconfianza, ya que el ser humano el hombre se sobrepone sobre el otro hombre, y es así como él dice que el hombre es el lobo del mismo hombre. Y así llega el estado de guerra, por el cual pues como tal difiere de este estado natural, y por eso es que se crea el contrato. El contrato está regido por medio de esas leyes para buscar esa equidad e igualdad y no violentar pues el estado natural del cual habla Thomas Hobbes. Es así como se inicia a hablar de lo que es el Estado soberano o la soberanía, donde nosotros le damos el poder a ese ente para que controle o nos otorgue pues nuestra propia identidad. Es así como nosotros al momento nos renunciamos a esos derechos con el contrato y donde nos adecuamos al mismo. Aquí nosotros representamos nuestro estado de libertad dentro de la comunidad, ofreciendo ese estado natural, ya que si no estamos en este contrato, en este estado soberano, pues vamos a entrar en ese estado de guerra. Teniendo en cuenta lo que dijo anteriormente mi compañero, se tienen 7 causas de la razón, y estos mismos llevan a la ciencia. Como primer causa tenemos ciertas conclusiones que son absurdas de acuerdo a las atribuciones de las carencias de cada método que se tiene o de las definiciones que se tienen de las cosas. Lo que quiere decir que hay significados que convienen para palabras y esto puede darle cierto valor a las mismas. Como segunda causa tenemos la de afirmaciones absurdas, donde las atribuciones son el hecho de dar nombres a cuerpos o a ciertos objetos, y que estas hacen que la fe sea inspirada para que cuando esto sea incorporado en otras cosas, pues ya se tenga en cuenta ciertos significados y antecedentes. Para la tercera causa es la atribución de dar nombres a los accidentes de cuerpos exteriores a nosotros como a cuerpos propios, y son como por ejemplo ciertas cosas donde nosotros le atribuimos el valor. Por ejemplo, el color está en los cuerpos o en los objetos, el sonido está en el aire, o
o entre otros. La cuarta se le llama cuerpos a nombres o lenguajes, y esto hace que las cosas sean universales y que tengan cierto significado en general. La quinta causa se basa en dar nombres de accidentes o de lenguajes, como lo atribuimos en la cuarta causa, pero entonces en la quinta se le atribuyen a la naturaleza, teniendo en cuenta su definición y el poder que tiene el nombre sobre esta, y se le dan a ciertas cosas que son semejantes en el mundo. Y por último, para terminar con las consecuencias, tenemos la sexta, que es el uso de metáforas, como son palabras que ya tienen un significado propio y que son muy reconocidas en el ámbito natural de nuestro día a día. Como por ejemplo, digamos, cuando nos referimos a, puedes coger por este lugar y eso te lleva a este sitio. Cuando nos referimos a este sitio ya más o menos tenemos un cierto conocimiento ambiguo de lo que estamos hablando o a lo que nos estamos atribuyendo. Y como es un lenguaje tan común, entonces pues ya se puede más o menos como hacer de manera subjetiva y hablar de cierta forma. Y la séptima y la última son los nombres de cosas que no tienen cierto significado, pero que las utilizamos a diario porque se aprenden en las rutinas de las escuelas. En la lectura había cierto ejemplo que eran como los bipostáticos, los transubstanciales, las consubstanciales y entre otras cosas, que era que se aprendían ya de manera escolástica. Todo esto llevó a concluir que el hombre razona de cierta manera similar a la naturaleza y que por ello también debe tener ciertos principios para poder razonar de una manera o tener una manera concreta de un conocimiento concreto, y que a través de esto, si se usaba de buena manera, entonces se le podía dar un cierto elemento, un cierto afirmación y unas ciertas conexiones a todo aquello que nos rodea en el día a día. La lectura de Hobbes habla sobre la ciencia producida por la longitud de una descripción donde se pueden olvidar de los antecedentes, ya que todo el hombre razona de forma natural. La ciencia es el conocimiento de las consecuencias y la dependencia de un hecho respecto al otro, de tal manera que los niños no tienen desarrollada completamente la razón, sino hasta el momento que empieza a hablar. Sin embargo, el hombre no hace uso total de la razón, ya que todo depende de experiencias, velocidad de memoria e inclusiones hacia diferentes fines. Así unos, logrando mayor uso de la misma. Por otra parte, los que no hacen uso de la ciencia se evitan en una mejor situación, en cambio las que sí hacen uso se precipitan sobre reglas falsas y absurdas. Asimismo, alejando al hombre de su camino por confiar en ideales falsos. Por este modo, la luz de las mentes humanas está en palabras claras, pero con definiciones exactas y depuradas de ambigüedad, donde la razón es el incremento de ciencia, el camino al beneficio de la humanidad.